Parte de la porción bíblica del mensaje de esta noche, ya nuestra hermana Alicia en el clamor fue a ella. En esta noche tenemos dos bases bíblicas para hablar algo de la palabra de Dios. Es en el libro Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 al 16. En esta noche agradecemos al Señor y al pastor la oportunidad para así hablar de la palabra del Señor. Aleluya, somos bienaventurados, somos dichosos, afortunados cuando Dios pues deposita esta responsabilidad en nuestros hombros. Gloria al Señor, así que pueden quedarse sentados porque ya han estado mucho de pie. En esta noche tenemos un tema, el impacto de la oración. Le dije que la mitad del mensaje ya está dado. Gloria al Señor, el impacto de la oración. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la oración en el libro de las Crónicas. Aleluya. Capítulo 4, versos 9 y 10 en Primera de Crónicas, primero, y luego vamos a Segunda de Crónicas 7, 14 al 16. Aleluya. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. En esta noche hay respuesta de Dios para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, a partir del verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Campamento de guerra. La masukutu la mashe. El diablo se equivocó de dirección. Se equivocó de dirección porque aquí hay un campamento de guerra que en esta noche se alma. Masukutu la mashe. En esta noche tomamos las armaduras que Dios ha depositado en nuestras manos. Así que si está dormido, despierta. Porque el que está dormido en medio de la guerra, se le pega el tiro y muere. Así que no permita cabacearte en medio de la guerra. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atento mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche. Es tiempo de guerra. No sé qué posesión tú tomarás en el campamento en esta noche. Pero si tienes que quitarte el zapato para acomodarte, si tienes que amarrarte el moño para acomodarte, si tienes que amarrarte
el cinturón en esta noche, amárratelo, porque hay guerra espiritual en esta noche. Porque el diablo se equivocó de dirección en el Saibo. Aquí hay un campamento que en esta noche se pondrá de pie a decirle al diablo: una vez más te equivocaste en este lugar. ¿Qué es orar? Sencillo, hablar con Dios. Esto es orar. Y en esta noche lo que vamos es a orar a través de la palabra. Según lo que la palabra nos ha dicho, ¿a qué nos llama Dios en esta noche? Un refuerzo de oración. Cuando se está en guerra no se duerme. ¿Sabe qué le pasó a David? Por estar descansando, ocioso en la hora de la guerra. ¿Sabe lo que le pasó? No hay que decírtelo, yo creo que tú lo sabes. Pero lo voy a recordar por si acaso ahora hay un nuevo creyente o una de estas gente que dura mucho tiempo sin despolvar la Biblia. Y machacata. Mientras era guerra y él descansaba, ay, me parece verlo tomándose un aperitivo happy. Y el pueblo allí, frente a los enemigos, en la guerra, en la batalla, y era ocioso, y era el rey, era quien tenía que comandar al grupo, era quien tenía que estar de primero de pie, pero él estaba ocioso. Y allí cometió un pecado que desencadenó 7, 8 pecados más. Porque cuando Dios nos llama a velar, no debemos dormir. Cuando Dios da voz de alerta, es para que clamemos, es para que intercedamos, para que las cosas no sucedan. Es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. No hay otro medio. Nos permite conectarnos con Dios. Y en esta noche se necesita una iglesia conectada con Dios. Ojalá que pueda afilar tus oídos. Podemos tener relación personal con Dios a través de la oración. Entonces mi pregunta sería en esta noche: ¿y el que no ora podrá tener intimidad con Dios? ¿Y el que no ora podrá entrar a un nivel de guerra y salir victorioso? El que no ora podrá conocer el mundo espiritual. No solo el mundo espiritual de lo bueno, de gloria a Dios, de brinco y salto. No, el territorio de la tiniebla que Dios revela a sus hijos mientras clamamos, mientras oramos. Él te direcciona y Él te dice: en tal lugar, en tal campamento, el diablo en esta hora está reactivando su trabajo. Pero hay una iglesia que le dice: te equivocaste de dirección. Pero para eso hay que orar. Y orar no es cerrar los ojos y 5 minutos y me acosté. Orar es entrar en intimidad con Dios. ¿Cuál fue la última vez que lloraste en oración ante la presencia de Dios? La oración es la que produce en nosotros rompimiento, liberación, transformación. Y le decía a los jóvenes en la clase en la mañana de hoy y el domingo pasado también se lo decía: es tiempo de que haya rompimiento en nuestras vidas espirituales. Es tiempo de vivir una vida cristiana de apariencia. Me voy en gloria, pero enemigo del vecino. Ay, ¿se escuchó? Hablo mucha lengua, pero en mi casa los pleitos no cesan. Las guerras. Brinco mucho, pero no he podido perdonar. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, como decía la clase en el día de hoy, como el Señor perdonó, nosotros no seremos perdonados. Viviremos enfermos espiritualmente toda la vida. Y déjeme decirle que la falta de perdón afecta no solo la vida espiritual, afecta lo emocional, afecta lo físico. Por eso hay tanta gente hoy que tienen que estar tragando pastillitas para la presión
depresión, para el azúcar, para el descontrol nervioso, porque ha guardado rencores, oye, de 20, 40, 60 años. Y no vuelvo a esa iglesia porque me hicieron tal cosa. Oye, hace 40 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tenemos que perdonar para que tu oración no tenga estorbo. Entonces esas cosas hay que romperlas. Y eso solo se rompe a través de la oración. Es un acto mediante el cual una persona puede comunicarse con Dios. Pero la oración no suele doblar la rodilla y cerrar los ojos. La oración es a través de la alabanza. Cuando alabamos, estamos conectados ¿con quién? Con el Padre. Por eso dice, orad sin cesar. Cuando clamamos, estamos en comunicación con el Padre. Cuando alabamos, cuando cantamos, son maneras de orar. ¿Y cuánta gente, como dice el pastor a veces, que le tocan en todos los tonos y está todo el mover del Espíritu Santo y no se mueven para ningún lado porque están muertos espiritualmente, porque hay falta de oración, porque cuando oramos dejamos de pecar? ¿Sabe por qué cuando oramos dejamos de pecar? Porque mientras tú oras, estás conectado con el Padre. Y cuando estamos conectados con el Padre, el pecado no cabe. El pecado no tiene cabida. Pero nos desconectamos de la oración y vivimos pecando. Y la Biblia dice, ¿dónde están los jóvenes que estuvieron en la clase de hoy? Que el que es reincidente, el que lleva un estilo de vida en el pecado, es hijo, pero no de Dios. Interprete de ahí para allá. Porque nosotros estamos llamados a vivir una vida apartada, consagrada para Dios. A través de la oración podemos confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, cosa que se hace difícil, porque es fácil decir que el otro falló y que el otro pecó, y que por qué falló y que por qué pecó, pero ¿y yo? Entonces no nos vamos a enfocar en mirar a por qué el otro cae o no cae. Enfócate en ti, mirando a Cristo, al soberano, al santo, el que no falla, el que no te miente, el que está ahí contigo 24/7. Entonces en esta noche vemos un ejemplo bíblico de un hombre que supo orar. Bueno, la Biblia dice, el mismo Señor le decía a sus discípulos, piden y no reciben porque piden mal. Y Él le enseñó una oración modelo, el Padre Nuestro. Y en esta noche, mientras yo meditaba, decía, wow, pero la oración de Jabes como que va encaminada hacia el Padre Nuestro. El Padre Nuestro empieza alabando, engrandeciendo, reconociendo el poderío de Dios. Y Jabes dice que significa dolor, porque su madre lo estuvo bajo dolor, bajo sufrimiento. Pero algo importante que yo quiero que tú entiendas en esta noche, que a Jabes, aunque vivía bajo el sufrimiento, aunque había dolor en él, esto no le impidió tener conexión con el Padre. Toca a tu hermano y dile que el problema, díselo, que el problema, que el dolor, que la circunstancia, que el proceso no te impida tener relación con Dios. Jabes, aunque significa dolor, aunque era un hombre bajo sufrimiento, pero fue un hombre que supo buscar a Dios con fe y esperanza. Dice que fue el más ilustre de sus hermanos. Wow. Porque supo
amar a Dios. Jabes supo buscar el rostro de Dios. Y eso quiere Dios, que nosotros aprendamos a buscar su rostro a través de la oración. Y vamos a ver que en la oración de Jabes vamos a encontrar 4 peticiones principales. Número 1, Jabes le pidió al Señor que me bendiga. O sea, Jabes invocó a Dios. Por eso digo que lleva una gran relación con el Padre nuestro. Nos lleva a invocar, a reconocer el poderío de Dios, la grandeza de Dios. Y Jabes pide el favor y la gracia de Dios sobre su vida. ¿Sabe? A veces nos encontramos con personas de altar, de mucho fuego, de mucho movimiento. ¿Cómo tú estás? Ahí está. Yo solo tengo la gracia de Dios. Con la gracia de Dios me basta. Con la gracia de Dios es suficiente. Pero hay gente que se anda conectado de la gracia de Dios para amarrar los recursos terrenales. Porque han suplantado y piensan que es más importante, que primero es amarrar las cosas terrenales y luego las cosas del cielo. Te equivocaste de dirección. Y aunque acapare todos los tesoros del mundo, al final te irá mal. No, ya mi tiempo como líder pasó. Ahora yo tengo que trabajar para buscar lo mío. Señor, reprenda al diablo. Cuando Dios marca a la gente es hasta la tumba. Porque ya cuando no lo puede hacer desde el altar, aún desde su casa, de una silla sentado, hace guerra. Intercede a favor del pueblo. Y Jabes lo primero que hizo fue invocar a Dios para que la gracia de Dios estuviera en su vida. Es que cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, basta. Es que el diablo te tiene miedo. Cuando la gracia de Dios está en ti, el diablo te tiene miedo. Tienes que huir, tienes que dejarte, tienes que correr donde tú estés, porque la gracia de Dios está en ti. Entonces, no piense que porque la gracia de Dios lo tiene todo. Con la gracia de Dios es suficiente, porque la palabra dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Número 2, que ensanche mi territorio. Después que la gracia de Dios, dice Jabes, después que tu gracia está sobre mí, ahora yo necesito que tú ensanches mi territorio. O sea, yo quiero un crecimiento espiritual. Oye, eso es oración. Jabes está orando direccionado por el Espíritu Santo. No sea a la hora de tú ir de rodillas. Si tú conquistas, si tú buscas que el Espíritu Santo sea tu aliado, porque es el que nos direcciona y nos dice qué debemos de pedir, cómo debemos de pedir, a qué nivel tenemos que entrar a la guerra en el mundo espiritual. Entonces, Jabes pidió crecimiento espiritual, un progreso, oportunidades para avanzar en la obra del Señor. Pidió mayor influencia. ¿Para quién? Para él, para su casa, para su familia, para su ciudad, para su territorio, para su pueblo, para su vecino. En esta noche, ¿para quién tú pides? Aleluya. Primero Dios en nuestra vida. Porque a veces pedimos mucho por otro y nuestro altar está arruinado. Y no recibimos respuesta. Pero Jabes pidió que se ensanchara, o sea, pidió un crecimiento espiritual. Es necesario que pidamos ese crecimiento espiritual.
No te conformes con ponerte un uniforme de servidor el domingo y venir a la iglesia y ya. No. Es que hay que avanzar. Es que hay que crecer espiritualmente. Porque el tú estar ahí en esa puerta es un ministerio. Es un combate en el mundo espiritual por donde el diablo tira su danza. Y si tú no estás percibido, te puede tumbar. Entonces, es tiempo de pedir ese crecimiento espiritual. Señor, ayúdame a crecer, a avanzar y a vivir más allá de mis limitaciones humanas. Fue lo que Jabes pidió. Yo no sé cuál es tu oración en esta noche, pero sí es necesario que volvamos a la oración, que volvamos al altar y que aprendamos a orar. Número 3, que tu mano esté conmigo. Oye, la mejor armadura la tiene la iglesia. ¿Y por qué vamos a llorar? ¿Por qué no vamos a desesperar? ¿Por qué vamos a estar por ahí llorando igual que el que no tiene a Dios o peor? Porque el que no tiene a Dios no tiene conocimiento. Pero si tú profesas que tiene a Dios en tu vida, tiene conocimiento y sabe que carga la armadura, que carga la palabra de Dios. Y que esa palabra es más penetrante que toda espada de doble filo. Que esa palabra penetra hasta lo profundo, hasta donde tú no puedes llegar. La palabra llega. Entonces, Jabes estaba confiado y sabía eso. Que tu mano esté conmigo. O sea, él pide la presencia y la dirección de Dios. ¿Cuántos están pidiendo presencia y dirección de Dios en su vida? ¿Sabe que en nuestras oraciones hay cosas que son imprescindibles? Como el pedir perdón. Eso es uno a uno. Siempre tenemos que pedirle perdón a Dios, porque mientras estemos en este cuerpo humano vamos a fallar en un momento dado. Ahora, no hacer reincidente en el pecado, pero sí fallamos como humanos, pero vamos al trono de la gracia para que nos perdone. Debemos de pedir la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, es tiempo de que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Es tiempo de que el Espíritu Santo viva en tu vida. No solo que esté ahí al lado, sino que esté dentro de ti, que tú lo cargues, que tú lo portes, porque es la armadura más poderosa que nos ayuda a combatir los espíritus de la tiniebla. Es triste, pero nos estamos acostumbrando a una vida cristiana sin oración, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánta gente que no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y no voy a hacer la pregunta, pero hay cantidades que no son bautizados en el Espíritu Santo. Pero la pregunta sería, ¿qué tiempo de oración estás haciendo para que eso suceda en tu vida? ¿Lo estás buscando con ansia, con necesidad? Porque una vida cristiana sin el Espíritu Santo fácilmente es movido, fácilmente es engañado, porque quien te direcciona, quien te guía, quien te fortalece es el Espíritu Santo. Y otros que lo recibieron un día y lo han dejado de adorno por ahí en una esquina. Cristo viene, iglesia. ¿Qué pasará? Cuando no oramos, fácilmente cedemos a las tentaciones. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, vivimos de caída en caída. Y me caigo y me levanto. Y me caigo y me levanto. Un día te veo un tronconazo que no podrá levantarte más. Pero en esta noche el Señor te dice, levántate y no caiga más. Empodérate de la oración. Busca
Dios. Entonces Jabes pidió la presencia de Dios, la dirección de Dios, que el Espíritu Santo estuviera con él y en él. Número 4, que me libres del mal. Si usted lleva la secuencia, este hombre estaba orando direccionado por el Espíritu Santo. Que me libre del mal. Tengo la bendición. Tengo el crecimiento espiritual. Él está conmigo. Su presencia está conmigo. Pero Señor, aún necesito más. Yo necesito que tú me libres del mal. Que no me dejes caer en tentaciones. Él pide protección divina. Es tiempo de pedir protección divina. Porque cuando el sistema falla, cuando el sistema cae, cuando el sistema colapsa, entonces queda la iglesia con la armadura de la palabra de Dios para combatir a través de la oración. Entonces él pide cuidado divino para no sufrir daño ni apartarse del camino correcto. A veces no creemos los Superman y nos olvidamos que somos humanos y nos descuidamos de la oración, nos descuidamos del ayuno, nos descuidamos de intimidad con Dios. Y para una brechita, yo le decía a los muchachos, para una brechita, en un segundo el enemigo hace su trabajo. Entonces, es 24/7, porque en cualquier momentito el enemigo entra para hacer daño. Pero hay una iglesia que el Señor en esta noche le dice que tiene que volver al altar. Y dice, si se humillare mi pueblo. Está diciendo ahí en 2 de Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, dice, yo le perdonaré, yo sanaré su tierra, yo escucharé sus oraciones. Dios tiene sus ojos y sus oídos abiertos a tu oración en este lugar. O sea, si te va sin respuesta, es porque no te has conectado. Dios tiene respuesta para ti. Dios tiene respuesta a ese problema. Dios tiene respuesta a cualquier situación que te toque vivir. Y él dice ahí en 2 de Crónicas capítulo 7, el verso 13. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Los oídos de Dios están prestos. Ahora te voy a decir algo. Ora con entendimiento. Porque cuando se afila la dirección de Dios, cuando Dios va a enviar respuesta, tú tienes que estar claro de lo que tú vas a pedir. Porque a veces pedimos cosas y después estamos gritando. Si la respuesta es un ataúd en tu casa, no grites después reclamándole a Dios. ¿Y por qué? Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? No le pregunte a Dios por qué. Solo pídele fuerzas a Dios. Porque cuando Dios va a responder, si el enemigo se opone, lo quita del medio. Y hay Sanbalá y Tobías que se han levantado en contra de la casa de Dios en este tiempo. Y dice el Señor, lo voy a quitar del medio. Y masukutula mashe. El oído de Dios está afilado. El ojo de Dios está puesto para darte respuesta. Así que tenga cuidado con lo que usted va a pedir. Ampárese del Espíritu Santo para que lo direccione qué debe de pedir en este momento, porque vamos a clamar. Vamos a ir ante la presencia de Dios. La oración de Jabes nos enseña que podemos acercarnos a Dios con confianza. No estamos definidos por nuestro pecado, por nuestro pasado, por nuestro nombre. No. A Dios no le importa el pecado de allá atrás. No le importa el significado de tu nombre. Dios cambia el nombre. Dios
hace, pero tiene que haber una disposición personal, porque Dios no obliga a nadie. Entonces, Dios escucha y responde cuando oramos con fe. Dios respondió a la oración de Jabes. La presencia de Dios estuvo con él. Fue direccionado por el Espíritu Santo. Hubo crecimiento en él. Y Dios lo libró de no caer en tentaciones, de no pecar, de no apartarse de los caminos del Señor. En esta noche hay respuesta para ti. Una oración de quebrantamiento, de rompimiento. ¿Sabe que cuando el enfermo fue llevado allí a aquella casa donde Jesús estaba, donde la multitud amotinaba, donde las puertas no podía nadie pasar? ¿Qué pasó? Un rompimiento. ¿Duele? Sí, duele. ¿Molesta? Sí, molesta. ¿Hay machucones? Sí, hay machucones. ¿Hay herida? Sí, hay herida. Pero entonces viene el Espíritu Santo y así, y se lleva todo ese dolor. Porque lo que el Espíritu Santo hace, en el momento te duele porque no te gusta, porque a la carne no le gusta. Pero entonces viene así el aliciente del Espíritu Santo y te cubre y dice: wow, soy una mujer diferente, soy un hombre diferente, soy una persona guiada por el Espíritu Santo. Entonces en esta noche vamos a provocar una oración de rompimiento. Ponte de pie, iglesia. En esta noche vamos a provocar el trono de la gracia. Hay respuesta de Dios para ti. Hay respuesta de Dios para ti en esta noche. Hay respuesta de Dios para la ciudad del Ceibo. Porque el diablo se equivocó de dirección. Conéctate. Y masucutula más. Comienza a meditar en el Señor en esta hora con tus ojos cerrados. Dile al Espíritu Santo que te direccione. ¿Qué respuesta tú necesitas?